Imparta la... Buenas tardes, mucho gusto. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Me confirman, por favor, si se ve bien. Está bien, sí, ya está bien, gracias. Ok, bueno. Bien, mi trabajo de investigación se titula Simulación estocástica de procesos de filtración utilizando un modelo de medio filtrante basado en diagramas de Bourne-Laguerre. Estudiar el proceso de separación de partículas es, eh, es algo muy interesante. Por ejemplo, en el área de filtración de líquidos, podemos hablar de un filtro de aceite de un motor. Nos interesa retener partículas que al ingresar a componentes del mismo las puedan causarle daños. Entonces, es interesante es importante poder retener esas partículas para evitar esto. Podemos hablar también de filtración de aire, por ejemplo, mascarillas, retener ciertos virus o ciertas bacterias que al ingresar al cuerpo humano, pues pueden causar enfermedades. En esta imagen, pues tenemos un ejemplo de un material fibroso no tejido, y tenemos abajo un filtro hecho a base de este material. Este puede ser un filtro de aceite, ¿verdad? De un motor. Y pues el objetivo es simular la estructura geométrica de este material fibroso no tejido. Un material fibroso no tejido está caracterizado por su porosidad, su espesor, su diámetro por medio de fibras y una distribución de tamaño de poros. Si nosotros miramos a través de un microscopio electrónico una parte de un material fibroso no tejido, podemos observar que este tiene la estructura que se muestra en la imagen, como una serie de fibras que está puestas en diferentes direcciones, y en estas fibras ocurre la captura de, digamos, las partículas, ¿verdad? Ya sea si estamos hablando de líquidos o puede ser en aire también. El objetivo es tratar de simular computacionalmente esta estructura para poder hacer simulaciones de lanzamiento de partículas y poder calcular eficiencias de los materiales de filtración. El modelo del medio filtrante que se utilizó en este trabajo, combina características de modelos de tubos capilares, modelos basados en teoría de poros y modelo tridimensional de mallas superpuestas. El propósito fundamental del trabajo era desarrollar un modelo de medio filtrante capaz de predecir de forma dinámica la eficacia de los filtros y además tener la flexibilidad para analizar cambios en la porosidad, la forma de deposición de las partículas, la tortuosidad de la trayectoria de las partículas que pasan y la conectividad del medio. La estructura geométrica del medio filtrante, bueno, se puede resumir en estas tres imágenes. Vamos a hablar de un material filtrante del medio, puede ser, tenemos la primera imagen. En la segunda imagen tenemos como una vista de lado del modelo, el cual consta de múltiples capas, donde cada una de estas capas es una de estas líneas que se ven acá. Si yo la miro por la parte superior, tiene esta forma. Es como una superficie que está llena de agujeros. Estos agujeros son los poros, vamos a denominar poros, y vamos a tener múltiples capas en el medio. ¿Sí? Entonces, cada una de estas capas tiene los poros ubicados de formas diferentes. Sin embargo, estos poros vienen de una distribución, ¿verdad? Vienen de una distribución de probabilidad. El objetivo es, pues, tratar de simular computacionalmente esto. Este modelo es basado en un trabajo anterior de Dr. Jorge de Steffen, en el que en ese momento no se contaba con una ubicación, un eje de coordenadas de esta serie de poros, que es lo que se pudo lograr en este trabajo. Para simular la estructura geométrica del medio, nos basamos en los diagramas de Bourne-Laguerre. La definición de un diagrama de Bourne-Laguerre, bueno, es sencilla, ¿verdad? Yo tengo un conjunto de puntos en el plano. Para cada punto P sub i en el plano, yo defino su región de Voronoi como todos los puntos en R2, tal que su distancia
a ese punto P sub i es menor que la distancia a cualquier otro punto P sub j de la colección inicial de puntos. Gráficamente, esto sería como se vería una partición utilizando regiones de Voronoi para ese conjunto de puntos, que, bueno, tienen muchas propiedades interesantes. En este caso, nos interesa una. Si yo tomo dos regiones adyacentes, la distancia que hay entre esos centros o generadores, que lo vamos a llamar estos puntos, a cada una de estas listas, es la misma. Entonces, eso nos va a permitir poder ubicar en cada una de estas regiones círculos de igual tamaño de forma que sean disjuntos. Bueno, esa es la propiedad que les acabo de mencionar. Bernal utilizó una generalización de este método para el estudio de líquidos y el modelado de estructuras que contienen esferas de tamaño único. Entonces, al poder crear estas regiones de Voronoi, él pudo ubicar estos círculos en cada una de estas regiones, pero con la peculiaridad de que todos estos círculos tenían el mismo tamaño. En nuestro caso, eso no es así. En nuestro caso, pues, esos círculos que simulan los poros de cada una de las capas del material vienen de una distribución de probabilidad, por lo tanto, su tamaño es aleatorio, su tamaño va variando, tienen diferentes tamaños. Para corregir eso, se cambia el concepto de la distancia euclidia que se habla en la diagrama de Voronoi por la distancia de Laguerre, que realmente es como una medida de proximidad entre un círculo y un punto. Si nosotros cambiamos esa definición, en el diagrama de Voronoi obtenemos el diagrama de Voronoi-Laguerre o un diagrama de Voronoi con la distancia de Laguerre. Bueno, geométricamente esto es lo que representa la distancia de Laguerre. Tengo un círculo C sub i centrado en un punto P sub i de radio R sub i y tengo un punto P. Entonces la distancia es este segmento que se encuentra aquí. Si nosotros cambiamos la definición de la distancia euclidia por la definición de la distancia de Laguerre, en la definición del diagrama de Voronoi tengo diagrama de Voronoi-Laguerre. La definición es la misma, solamente cambia el concepto de distancia inicialmente que se mencionó. Bueno, Fan utilizó este método para hacer un empaquetamiento cerrado aleatorio de esferas. Él logró ubicar en estas regiones círculos de diferentes tamaños, que ya se va aproximando a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pretendíamos lograr en nuestra investigación. A este proceso de ubicar este conjunto de círculos en una región lo vamos a llamar empaquetamiento de círculos, y particularmente el algoritmo que utilizamos para lograr esto se llama algoritmo de intersección de envolventes, el cual consiste en colocar un círculo tangente en un punto a dos círculos que ya están previamente generados. Primero definimos la envolvente de un círculo, miramos una imagen mejor para entenderlo mejor. Tengo este círculo que está ahí en color negro, centrado en P sub i y de radio RI. Su envolvente se define como el círculo de radio aumentado, siempre con el mismo centro, solamente que le voy a aumentar el radio en RJ unidades. Entonces el envolvente sería este nuevo círculo que se encuentra ahí, que se ve ahí. Claro, hay condiciones para que estas dos envolventes pues, se puedan intersectar, bueno, particularmente pues, concerniente a la distancia de su centro, ¿verdad? Que estén acotadas entre esos dos valores. Y lo que nos interesa, bueno, es ver lo siguiente. Si yo tengo dos círculos que están ubicados disjuntos y quiero ubicar un tercer círculo de radio R sub K, lo que tengo que hacer es encontrar las envolventes de estos dos círculos y encontrar sus intersecciones. Estas envolventes, pues, también son respecto al mismo radio en ambos casos, y sus intersecciones serían dos puntos. Es decir, que tengo dos opciones para ubicar un nuevo círculo de radio RK de forma tal que sea disjunto a los otros dos previamente ubicados. Bueno, aquí en la imagen tenemos el resultado. Ubicamos un tercer círculo en una de estas dos posibilidades, ¿verdad? Se elige una, con la condición de que no vaya a interferir con otro círculo que esté ahí, ¿verdad? Se tiene que verificar de que su intersección que no vaya a intersectar o vaya a haber problemas con él. Y podemos ver esta estructura que se va formando en medio de todos esos círculos que yo voy ubicando. Esto va a ir simulando las fibras del material de la imagen que se mostró al inicio. Y este proceso, bueno, se va haciendo hasta alcanzar cierta porosidad, que es una propiedad del material. Bueno, el material tiene una porosidad, entonces este algoritmo se repite hasta que se alcance esa porosidad o se aproxime lo mejor posible. Bueno, habían dos opciones para hacer
llenar esa área de los poros. Inicialmente se propuso, lo que pusimos iniciar de la frontera hacia adentro, pero nos quedamos con la otra alternativa, iniciar desde el centro del material y a partir de ahí empezar a llenarlo de esos círculos. Bueno, ahí se va viendo cómo se va formando y cómo todos estos círculos son de diferentes tamaños. Y aquí tenemos ya una capa terminada, en este caso de 200 micrómetros. Esa es una muestra de una capa. El proceso para simular la eficiencia de la filtración es sencillo, ¿verdad? Primero generamos la capa con el algoritmo que se mencionó previamente. Generamos una muestra de partículas que también vienen de una distribución, ¿sí? Y empezamos a lanzar las partículas sobre la superficie. Y verificamos si la partícula cae en un poro. Si cayó en un poro, puedes verificar si es más grande o más pequeña que el poro. Si es más grande, pues no pasa porque el poro la bloquea. Y si también verificar si ese poro ya previamente estaba bloqueado, ¿no? Si no, pues la partícula, si no cae en un poro, cayó en una fibra y también queda capturada. Esto se hace hasta que ya no tenga partículas y al final se calcula la eficiencia. La eficiencia, pues simplemente se define como la razón entre la cantidad de partículas que son lanzadas inicialmente entre la cantidad de partículas que logran pasar la capa. La idea es retener la mayor cantidad de partículas de tamaño grande, porque pues, las consideramos como que son las más dañinas o que pueden afectar más nuestro objeto de estudio. Bien, los resultados de los experimentos: en primer lugar, debíamos definir un tamaño muestral de las capas del material para hacer las simulaciones. Para esto se variaron capas desde 100 hasta 800 micrómetros y se calculó el número de partículas que estarían involucradas en esa área del material. Bueno, el número de partículas viene determinado por esta fórmula que depende del número de partículas por miligramo de polvo, la concentración de las partículas, miligramos de polvo por litro, la velocidad del fluido en metros por minuto, un intervalo de tiempo y un área de la capa. Aquí tenemos los diferentes modelos generados desde 100, aquí tenemos de 100 a 400 y de 500 a 800 micrómetros de radio. Esas fueron las capas generadas. Entonces el objetivo era en un principio determinar con qué tamaño muestral nos quedábamos para hacer las simulaciones. Bueno, según el radio de las capas, el número de partículas que están involucradas, claro que entre más grande es el radio, más es el número de partículas. Hacemos la estimación de la eficiencia, calculamos la varianza de las estimaciones y bueno, construimos intervalos de confianza. Podemos observar aquí que puntualmente no hay mucha diferencia en las estimaciones. Sin embargo, la variabilidad sí se ve que va disminuyendo conforme aumenta el tamaño del radio de la capa. Ese fue el criterio uno de los criterios que elegimos para quedarnos con un tamaño muestral, ver en qué tamaño pues la variabilidad era lo más pequeña posible. Aquí pues tenemos un plot de lo que mostré previamente, es la eficiencia en función del radio de la capa y lo que termina sombreado ahí es, bueno, el intervalo de confianza. Bueno, vemos que en 800 micrómetros tenemos menor variabilidad. Entonces, ese fue un criterio. Bueno, 800 micrómetros nos da poca variabilidad en los resultados de la simulación, parece un tamaño adecuado para quedarnos para los demás experimentos. Bueno, ahí tenemos otro gráfico de cómo se disminuye la varianza, que ya lo mostramos en la tabla, ¿verdad? Igual, 800 vemos como ya es considerablemente, se reduce. Otro criterio que utilizamos fue reconstruir las distribuciones de los tamaños de los poros a partir de las muestras de cada uno de los tamaños. Igual, en la figura que voy a mostrar a continuación se ve la reconstrucción de estas distribuciones y pues igual que nos quedamos con el criterio de que 800 micrómetros es un tamaño adecuado para hacer la simulación. Hablar de 800 micrómetros es como que estuviéramos hablando de un área aproximadamente de 0.02 centímetros cuadrados. Entonces, digamos que es algo que ya podría ser perceptible a los humanos y, según los resultados, era un tamaño adecuado para hacer la simulación. Bueno, ahí tenemos la reconstrucción de la distribución a partir de las muestras comparada con la distribución original. Y al final, pues, vimos que el modelo de 800 micrómetros tenía buen ajuste, o se
miraba que se comportaba bien en comparación a la distribución original, que es la primera que se muestra. Ok. Bueno, a continuación, pues, se presentan los resultados de las simulaciones, primero usando un modelo de una capa, y luego utilizando un modelo de 3 capas para estimar la eficiencia. La distribución, bueno, el tamaño de poros se determina mediante un mecanismo, que se llama photoporómetro. Y bueno, ella reporta esta distribución de forma acumulada. Esta es la distribución que el mecanismo da como salida. Entonces aquí lo que hicimos fue implementar un método de la transformada inversa para encontrar una muestra de esa distribución del radio de los poros. Esa es la función de densidad del tamaño de los poros. Y bueno, se consideró un proceso de 2 horas, 120 minutos, para hacer las simulaciones, con la muestra seleccionada de 800 micrómetros. Los resultados se muestran gráficamente para la eficiencia en función del tiempo y además por tamaño de partículas. Y el modelo de una capa fue apropiado cuando, debido a combinación de factores de proceso de filtración, la mayor parte de las capturas se realizan en la superficie del material filtrado. Esto se va a poder apreciar mejor cuando veamos gráficos de un modelo de más de una capa. Bueno, entonces aquí tenemos la eficiencia en función del tiempo y clasificada por tamaño de partículas. Vemos como partículas de tamaño pequeño, ¿sí? Tienen eficiencias más pequeñas, digamos. Claro, esto es porque al ser una partícula de un tamaño más chiquito, ya tiene menos probabilidad, digamos, de ser capturada. No así con las partículas de tamaños grandes, estas partículas mayores de 15 micrómetros, vemos que su eficiencia es alta, es algo que buscábamos, tener eficiencia más alta en partículas más grandes. El modelo, pues, tiene la capacidad de ubicar partículas capturadas en la estructura geométrica del medio a través del tiempo. Permite hacer visualizaciones de partículas capturadas sobre otras partículas. Entonces, aquí tenemos un gráfico donde tenemos la capa de 800 micrómetros que se generó para las simulaciones, y esos puntos rojos son las partículas que quedan capturadas en la capa los primeros 5 minutos del proceso de filtración. Entonces, ahí observamos las partículas los primeros 5 minutos. Después de 40 minutos, la capa se ve de esta forma. Y aquí, en algunas partes, vamos observando estructuras de esta manera que me indican que a partir de cierto tiempo hay como interacción de partículas que estaban previamente capturadas en la capa. Es decir, que aquí estas partículas impactaron en esta, que previamente ya estaba ubicada ahí. Entonces, como bloqueó la zona, ya no pudieron pasar. De 40 a 80 minutos cambiamos de color rojo a color amarillo. Vemos cómo la capa se va saturando de estas partículas y vemos como más regiones de la capa tienen esa estructura como de cúmulos de esas partículas sobre partículas. Y los últimos de 80 a 120 minutos las cambiamos de color azul. Así se vería la capa después de 2 horas de filtración. Imaginen que eso puede ser, pues, partículas de polvo, ¿verdad? En un filtro de aceite de algún motor. Luego consideramos un modelo de 3 capas. Pusimos 3 capas, una sobre otra, como se mencionó al principio, cuando estábamos planteando el modelo. Igual, vemos como en general la eficiencia subió. Siempre se mantiene el comportamiento de que partículas más pequeñas tienen eficiencias más bajas y partículas más grandes, eficiencia mayor. Y en general estas eficiencias subieron, ya dado que hay más capas involucradas en el proceso de filtración. Aquí tenemos una visualización en 3 dimensiones de las 3 capas. Vemos lo que mencionábamos al principio, que la primera capa ocurre en la captura de las partículas más grandes, ¿sí? Como en la siguiente capa, vamos a zoom, hay captura de partículas, pero bueno, son las más pequeñas, ¿verdad? Y al final, todas estas partículas, las partículas que pasan, son partículas las más pequeñitas de todas. Esto si se mira los primeros 5 minutos, luego de 40 minutos se vería de esta forma. Vemos como la capa superior se va saturando de las partículas más grandes y en las siguientes capas las partículas más pequeñas. 80 minutos,
se vería de esta forma, ¿sí? Color amarillo se cambió de 40 a 80 minutos. Lo mismo, ¿verdad? Partículas grandes quedan capturadas en la primera capa y las demás, pues, las siguientes capas, partículas de tamaño más pequeño. Y al final, después de las 2 horas, se vería así. ¿Okay? Bueno, conclusiones y trabajos a futuro. Aplicar los diagramas de Voronoi fue posible. Aplicando estos diagramas fue posible construir modelos geométricos para representar la estructura de materiales fibrosos. Los modelos tienen propiedades como porosidad y la distribución de tamaño de poros aproximadamente iguales a la de los materiales. Se alcanzaron comportamientos iguales a los comportamientos reales. Se asumió flujo tridimensional aleatorio para describir el movimiento de las partículas. Se utilizó el R para hacer las simulaciones y algunas funciones que R ya trae. Eso facilitó mucho todo este proceso. El modelo presenta una gran versatilidad en mostrar la captura de las partículas. Esto en trabajo futuro nos permitirá estudiar otras propiedades como tortuosidad y conectividad. Y bueno, trabajos a futuros. Trabajar en esos algoritmos para estimar tortuosidad, conectividad y porosidad en función del tiempo. Comparar estos resultados con resultados experimentales. Para ello, pues, habrá que implementar más mecanismos de filtración y reducir el costo computacional a generar el modelo con el tamaño de la muestra. Una posibilidad para hacer esto es desarrollar algoritmos en programación en paralelo. Bueno, aquí está la bibliografía. Algunos libros de filtración, otros de simulación. Y bueno, entonces esa sería mi presentación de mi trabajo de investigación. Les agradezco su atención. Si alguien tiene alguna consulta, los escucho. Bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo quisiera preguntar acerca de este modelo, si tiene sentido hablar de un medio filtrante en 3 dimensiones, una especie de cojín, por ejemplo, filtrante, que no esté formado por capas. Ahí se hablaría de una aproximación, o se hablaría de un método de Voronoi en el espacio, con esferas y no con círculos. Sí, de hecho, hay otros modelos. Realmente esta presentación es algo reducida. Aquí lo puedo mostrar. Que también es como una extensión del diagrama de Voronoi, pero en 3 dimensiones. Ya no estaríamos hablando de un empaquetamiento de círculos, sino que de esferas. No sé si aquí, si ves si eso se ve. Sí, Entonces, sí. estas estructuras son diferentes. Estas estructuras son granulares. No son como los materiales fibrosos, no tejidos. Aquellos tienen estructuras distintas. Este sería. Okay. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos al maestro Roberto Carlos Duarte Rivera por su interesante exposición, muy amable. Y pues nos disponemos a hacer una pausa café hasta las 4 de la tarde para reanudar con la segunda parte de la sesión. Hasta entonces. Gracias.